Bueno, ¿cuántos están alegres, bendecidos, alegres sobre todo con una palabra profética de parte de Dios? Y cuando hablamos de palabra profética, estamos hablando que esa palabra profecía significa escuchar la voz de Dios aquí en la tierra. Así que vamos a escuchar lo que Dios nos va a direccionar para este 2026. Nosotros como iglesia estamos convencidos de que cada año Dios nos da una dirección. Y así debería ser para nuestra vida personal. Dios debe darnos una dirección muy personal a cada uno de nosotros. Pero antes de entrar a la palabra de hoy, quiero mencionar lo que podamos recordar juntos lo que Dios ha hecho con nosotros en este año. Dios ha trabajado con nosotros durante todo este 2025. Quizás este 2025 no fue fácil para muchos de ustedes, quizás hubo tropiezos, hubo dificultades, quizás hay personas que se les removieron muchas cosas, quizás Dios estuvo podando, quizás Dios estuvo quitando, quizás Dios estuvo incomodando, pero fue un año donde Dios trabajó y nunca la intención de Dios es para dañarnos, para herirnos, sino al contrario, Dios siempre quiere levantar a sus hijos. Y yo creo que este ha sido un año también de preparación de la tierra, amén. Yo creo que Dios ha estado preparando lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Puede ser que algunos de ustedes se sintieron solos durante este año, puede ser que algunos de ustedes sintieron que perdieron cosas, sintieron que perdieron personas. Quizás algunos de ustedes sintieron que este año fue un poco caótico, o otros se preguntaron por qué Dios permitió ciertas situaciones en tu vida. Pero la pregunta que necesitamos hacernos al final del año es, ¿cuáles son las lecciones que Dios nos dio? Y yo estaba ayer meditando mucho en esto, Señor, ¿cuáles son esas lecciones que tú nos has dado? ¿Qué es eso que tú nos estás enseñando o que tú nos enseñaste durante este año? Porque a veces vamos pasando los años y no hacemos como una evaluación. Entonces, sé que Dios nos habló que este año era el año de la mudanza, 2025, y hubo muchas mudanzas. Nos mudamos nosotros como iglesia del lugar, muchos se mudaron de sus trabajos, otros se mudaron incluso de ciudad, algunos se mudaron en su hogar, también se mudaron, pero también hubo una mudanza interna, amén. Yo no sé cuántos vivieron eso, una mudanza interna. Algo se mudó en el interior. Y yo recordaba que cuando estamos de mudanza, pues uno comienza como a sacar cosas viejas, y yo no sé cuántos de ustedes han visto que en una mudanza uno dice, uy, yo no me acordaba que yo tenía esto, años guardando esto que no sirve, y comenzamos a botar cosas. Creo que así fue este año. En la mudanza, yo sé que para muchos Dios les llevó a botar cosas, les llevó a botar personas, les llevó a botar hábitos, pero algunos siguieron aferrados a eso y de pronto la mudanza no se completó, porque a veces nos pasa, ¿no? Es que este librito que yo quiero tanto, y llevo 20 años con ese libro en la biblioteca, pero nunca lo volteo a mirar, ¿cierto? Pero no me quiero desconectar de ese libro, porque es que ese libro me lo regaló mi abuelita. Y a veces así nos pasa en la vida, pero creo que Dios quiere llevarnos a tener una vida mucho más ligera y a experimentar verdaderamente su voluntad. Para mí este año fue el año de aprender la soberanía de Dios. O sea, yo ya lo conocía, yo ya sabía la teoría, pero este año experimenté a mayor profundidad lo que es la soberanía de Dios. Es decir, que Él hace su voluntad por encima a veces de lo que yo quiera o de lo que yo desee. Esa es la soberanía de Dios y esa fue la enseñanza grande para mí. Entonces sé que fue un año de preparación para muchos, porque la tierra que no se trabaja no puede sostener el fruto. La tierra que no se trabaja no puede sostener el fruto. Por eso Dios nos ha dado una palabra este año, para este próximo 2026. Y yo sé que usted ya la leyó, yo le quiero presentar la palabra de este próximo año. Plantados para florecer. Plantados para florecer. Creo que es una palabra muy poderosa. Creo que es una palabra que tiene demasiado peso espiritual, demasiado peso para nuestra vida. Y yo venía hablándole al Señor porque ya hace como un mes y medio
nos había hablado acerca de esta palabra para este próximo año. Dios comenzó desde que hicimos la inauguración aquí, cuando Dios nos dio el lema de plantados para este tiempo, y ya Dios luego habló, plantados para florecer. Entonces, este año, esa es la palabra que tú y yo vamos a vivir si tomamos la decisión. Y quiero que vayamos al libro de Salmos 92. Es un versículo, un texto muy poderoso, donde habla de ser plantados para florecer. Y dice, como las palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Versículo 14 dice, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos para proclamar que el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Este salmo es un salmo que habla de alabanza, es un salmo que habla de acción de gracias, es un salmo hecho para el día del reposo. No es un salmo para petición, es un salmo para estabilidad y permanencia. Esa es la intención de este salmo. Por eso el salmo no comienza explicando cómo se florece, comienza haciendo una afirmación. Y es que dice que los justos florecerán. Pero hace una comparación o una metáfora hablando de los justos. Los justos son esas personas que hemos decidido caminar con Dios, entregarle nuestra voluntad a Dios. Los justos son las personas que hemos decidido no salvarnos a nosotros mismos, sino tener un Salvador que es Jesús. Esos son los justos, amén. Y el Salmo hace una metáfora muy bella cuando dice allí que como palmeras florecen los justos, como palmeras florecerás. Y ese significado bíblico de la palmera quiere decir que florece aún en condiciones adversas. Eso le pasa a la palmera, puede florecer aun cuando las condiciones no son más óptimas, aun cuando hay zonas que son áridas, las palmeras pueden florecer. Pero para poder florecer esas palmeras, lo que sí necesitan son raíces profundas. Y esa es la comparación que está haciendo. Está diciendo y habla de un fruto constante en nuestra vida. La palmera, me gustaba cuando me ponía a estudiar un poquito de la palmera y dice que la palmera da dátiles, es algo dulce. Yo no sé cuánto han probado, son deliciosos, son muy ricos, es algo nutritivo. Es decir, que puede producir fruto por muchos años y no solamente por una temporada. Quiere decir que cuando hace esa comparación de que somos como las palmeras cuando florecemos, está diciendo que nosotros también florecemos para bendecir a otros. Dice también, y hace esta comparación también de crecerá como el cedro. Y ese significado bíblico significa que no crece rápido. Yo no sé cuántos a veces como que necesitan crecer rápido. A veces tenemos mucho afán, ¿cierto? Y a veces decimos, no, es que tiene que ser muy, muy rápido. Pero la madera con la que se hace, o la madera del cedro, es resistente, es duradera. Es decir, estos son materiales hechos para la edificación de la casa de Dios. Y yo podía ver cómo había esa metáfora de cómo nosotros somos esos justos, hechos y diseñados para un propósito eterno aquí en la tierra. Amén. La gran pregunta de esta mañana, ¿qué significa florecer bíblicamente? Porque sé que la palabra de por sí nos dice ya muchas cosas. Florecer habla de, ¿cierto? Por eso hoy estamos con flores, con colores, porque habla de poder dar fruto, de poder expandirnos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de florecer? Y yo hoy quiero revelarte 4 verdades que nos está hablando este salmo en este día. Y estas 4 verdades, si usted toma esa decisión hoy de tomar esa palabra para su vida, usted va a ver que esas 4 verdades pueden direccionar todo su 2026 si usted se mantiene enfocado en lo que Dios está hablando. La primera verdad dice, plantados en la casa del Señor. Así comienza este salmo, dice, plantados en la casa del Señor. Y yo allí tengo un enunciado que dice, cuando alguien se planta, deja de moverse y puede florecer.
Esta es una verdad que nos habla la Biblia. Cuando usted toma la decisión de plantarse en un lugar, plantarse en algo, usted puede comenzar a florecer. Si hablamos de las plantas, una planta no puede estarse cambiando de maceta porque no lograría florecer. Hay que dejarla allí quieta, hay que nutrirla, hay que podarla, hay que alimentarla para que esa planta pueda florecer. Y creo que es lo primero que Dios nos está hablando en esta mañana y es de permanencia. Permanecer en la casa del Señor. Pero también sabemos que la Biblia habla que tú y yo somos esas casas espirituales. Tú y yo venimos a representar esa casa de Dios. Es decir, que cuando tú estás reconociendo que eres la casa de Dios, tú permaneces en su propósito. Pero aquí literalmente está hablando de esa casa, de esa comunidad que te va a ayudar a echar raíces, porque el que se planta echa raíces, amén. El que se planta echa raíces y puede florecer, y el que florece, su fruto permanece. Toda persona que florece, su fruto va a permanecer. Dios no hace florecer estrategias, Dios hace florecer vidas que están alineadas, amén. Vidas que se alinean a su palabra y a su voluntad. Por eso, en muchas ocasiones, la falta de raíz produce una fe superficial. Hay personas que cualquier cosa las mueve de su fe, que cualquier cosa las mueve del propósito de Dios, porque la raíz no tiene profundidad. Si hay algo que yo aprendí en mi vida cristiana, es esto de lo que les estoy hablando en esta mañana. Y es que cuando yo comencé mi vida cristiana y Dios me plantó en un lugar, yo allí comencé a echar raíces. Y al principio no se veía mucho de mi vida. Al principio parecía que la vida era igual. Al principio solamente se veía como sombras, pero seguía habiendo mucho caos en mi vida. Y el Señor me decía esta semana que cuando hemos vivido por mucho tiempo caos y tú tomas una decisión de ponerte en orden divino con lo que Dios está hablando, pues ese caos a veces va a permanecer un poquito de tiempo. Hablando un poco de la mudanza, cuando usted se muda, el primer día no deja la casa arreglada. Usted se demora unos cuantos días arreglando los cuartos, arreglando todos los lugares, hasta que esa casa quede bonita. Pero a mí siempre me ha funcionado mucho permanecer, echar esas raíces profundas. Y las raíces en la Biblia son el sistema invisible que sostiene nuestra vida visible. Las raíces bíblicamente, cuando usted estudia esto, habla de lo que está trabajando en el interior, en lo que no se ve. Eso que de pronto a veces ni los que están a tu alrededor lo pueden notar, pero tú sí sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú sí sabes lo que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Y entonces eso comienza a manifestar con el tiempo lo visible. Así que hay personas que conocen a Dios, pero no son plantadas en Él. Yo conozco mucha gente que dice, yo conozco a Dios, yo oro, yo conozco la palabra, yo a veces voy a la iglesia, pero no son personas que están plantadas. Solamente cuando tú y yo tomamos la determinación de plantarnos es que podemos florecer, es que podemos ver el fruto de Dios, es que podemos ver lo que Él nos ha prometido. Y quiero leer una palabra que está en Colosenses capítulo 2, 6 al 7, en una versión que descubrimos hace poco, que me ha gustado mucho en muchos momentos, y dice de la siguiente manera, ella es bien didáctica. Dice, mi consejo para ustedes es simple y directo. Simplemente sigan adelante con lo que se les ha dado. Recibieron a Cristo Jesús, el Maestro. Ahora vívanlo. Están profundamente arraigados en Él. Están cimentados sobre Él. Conocen bien la fe. Ahora pongan en práctica lo que se les ha enseñado. Se acabó la escuela. Dejen de estudiar y comiencen a vivirlo. Y que su vida se desborde en acción de gracias. Yo creo que es súper claro este texto. Está diciendo, es tiempo de comenzar a vivir la palabra.
Yo comencé diciendo que nos hemos reunido durante 52 domingos. Yo no sé de esos 52 cuántos usted tuvo marcados en el calendario con Dios. Yo no sé cuántos de esos 52 domingos usted se comprometió a reservar y apartar eso para el Señor. Porque la palabra de Dios también dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero no es una palabra de condenación, no es una palabra para decirle a las personas, es que tú eres un pecador, es una palabra que te está animando a que tú te plantes para que pueda florecer. Es una palabra donde Dios te está dando un consejo a través de su escritura y te está diciendo, permanece en la casa del Señor para que tú puedas florecer. ¿Cuántos de los 52 mensajes que recibiste este año, sin contar miércoles, sin contar quizás a veces reuniones extras, ayunos, vigilia, nada de lo que hayamos hecho, solo hablando de los 52 domingos, ¿cuántos de esos 52 domingos has puesto en práctica la palabra que has recibido aquí? Hay gente que no florece porque simplemente viene como a comerse un plato rico, pero no hace que ese plato sea nutritivo. El plato es nutritivo cuando tú lo pones en acción, cuando tú vives la palabra, cuando tú determinas a decir, lo que yo recibí de parte de Dios, yo lo voy a hacer. Amén. Por eso el florecimiento, escúcheme muy bien, comienza con la permanencia, no con la promesa. Hay gente que dice, es que yo tengo una promesa, como decía la canción, yo tengo una palabra de parte de Dios, pero esa palabra tú no la puedes vivir si no estás en permanencia. No hay forma. Si no estás en permanencia, es difícil que puedas experimentar esa palabra. Así que necesitas echar raíces en el Señor, caminar con Él, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de que vienen las dudas, a pesar de que viene la incertidumbre, a pesar de que a veces vienen batallas, pero por eso yo mencionaba hace unos minutos que cuando nosotros no estamos plantados en el Señor, entonces vivimos una fe superficial. Lo que Dios quiere es una fe que está arraigada en Él, no una fe que está arraigada únicamente en las promesas, sino una fe que está arraigada en el dueño de las promesas, amén. Una fe que está arraigada en aquel al que alabamos, al que bendecimos y al que honramos, en ese Dios que es el Dios de lo imposible, en el Dios que da tus resultados, en el Dios que hace florecer tu empresa, tu negocio, que hace florecer tu familia, tus finanzas. A ese es el Dios que tú y yo le creemos. Ese es el Dios que yo te quiero predicar en esta mañana. Al Dios de la Biblia que vino y resucitó entre los muertos y que sigue obrando milagros hoy también. Amén. Den un aplauso al Señor. Somos nosotros los que saboteamos el proceso de Dios. No es el Señor, no es el Señor, somos nosotros los que saboteamos a veces lo que Él quiere hacer. Lo que dice la Escritura es que cuando hablaba de este salmo, de que simbolizaba un salmo de descanso, miren que el mismo Dios dice que Él trabajó 6 días y descansó el séptimo. No porque Dios estaba cansado, porque Dios no se cansa, sino porque Dios quería darnos el ejemplo de que tenemos que aprender a descansar en el Señor. Yo no veo otra manera de descansar en Dios sino cuando estamos arraigados en Él. No hay otra manera. De resto es muy fácil caminar en nuestras propias fuerzas. Si no estamos arraigados, si no estamos plantados en Él, va a ser muy fácil que cualquier viento, que cualquier tormenta, que cualquier situación te pueda mover. La segunda verdad de esta mañana. ¿Cómo vamos con la primera? ¿Bien? Bueno. La segunda, florecen en los atrios de nuestro Dios. Los plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Y cuando habla de los atrios, yo no sé si de pronto ustedes pueden recordar o los que no saben, y era que cuando el pueblo se reunía, cuando iba a adorar, había siempre, digamos, el lugar donde llegaban, primero eran los atrios, después estaba el lugar santo y por último estaba el lugar santísimo que estaba reservado únicamente para entrar a los sacerdotes.
Pero los atrios era donde llegaba todo el pueblo a adorar y llegaban con sus ofrendas. Es decir, que en los atrios era donde estaba toda la comunidad, donde se encontraba toda la comunidad allí. Y los atrios representan el acceso de parte de Dios. Es decir, que tú floreces porque hay un acceso que Dios ya nos entregó a ti y a mí. Y representan la gracia y el favor, representan la cercanía con Dios, representan la intimidad con Dios. Los atrios representan cuando tú y yo lo buscamos a Él en intimidad, cuando tú y yo apartamos un tiempo con el Señor, cuando tú y yo no negociamos ese tiempo con Él. Entonces allí es donde nosotros florecemos a pesar de la crisis, florecemos a pesar de las circunstancias, florecemos en aquello que Dios nos ha prometido florecer. Porque su palabra dice en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no puedes hacer nada. Separados de Dios, tu mapa de sueño no va a funcionar este año. Muy lindo muy lindas las fotos, muy lindo todo, las declaraciones, las afirmaciones. Pero si tú no tienes esa comunión con Dios y le dices, Señor, ¿tú qué quieres para mí en este año? ¿Cuál es el fruto en donde tú quieres que yo florezca? ¿Cuál es la intención donde yo voy a poner el enfoque en este año? Tú vas a tener que ir a pasar tiempo con Dios y a decirle, Señor, revélame cuáles son los sueños y las metas que tú tienes en este 2026. Yo creo que muchas de las cosas en que nos frustramos durante este año fue porque no eran parte de la voluntad de Dios. Porque a veces tomamos decisiones desde nuestras emociones. A veces tomamos nuestras decisiones desde los pensamientos que tenemos, que a veces no están alineados a lo que Dios dice. Estar en la presencia de Dios debería ser lo primordial en nosotros. Ojalá, yo sé que no es en el mapa de sueños porque lo he hecho, me gusta, no los estoy satanizando, pero a veces ponemos una foto de Jesús en el centro, que lo han hecho, una foto de Jesús en el centro, espiritualidad con Dios. ¿Cuántas veces tú pasas tiempo con Dios de esos 365 días? ¿Cuántas veces tú estudias la palabra de Dios durante esos 365 días? ¿Cuántas veces tú te congregas como Dios dice durante todo ese año? Eso es coherencia. Los sueños, las metas se van a dar porque tú tienes un plan de acción con eso que tú pusiste allí. Amén. Separados de Él nada podemos hacer. Hay gente que este año intentó hacer muchas cosas y no le funcionaron porque estaban separados de Él. Y no basta, mire, yo le quiero decir, no basta, no le quiero decir que congregarse es mágico. No basta con que tú te vengas a congregar, tú tienes que ser obediente con lo que Dios está hablando. Pero he visto a muchas personas conocer de la palabra, tener una vida de oración y desobedecer cosas que Dios está hablando. Obedecer la palabra de Dios significa rendición, rendir nuestra voluntad a la de Él. Y allí es donde vamos a encontrar plenitud. Allí es donde esos sueños y esas metas van a cobrar sentido y tú vas a terminar el año diciendo, Dios, gracias. Gracias porque por fin pude florecer, porque intenté por muchos años hacerlo en mis fuerzas y no lo pude hacer. Yo creo firmemente que este 2026 será un año de arraigarse en la palabra de Dios. Será un año de fundamentarse en la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la Escritura, tenemos que memorizar la Escritura, tenemos que saber qué dice en diferentes situaciones la Escritura, para no ser más nosotros nuestros consejeros, sino que podamos florecer en esos atrios de Dios. La verdad número 3 dice, aún en su vejez dará un fruto, amén. Aún en su vejez. Los que vamos para allá, ¿cuántos dicen amén? Poquitos, ¿no? Yo le decía a mi hija, ahora Dios, es que
Le digo yo a Lady, ustedes ya conocen a Lady, ¿no? Algunos. Yo le digo, no, es que yo ya estoy en la tercera edad, ¿para qué te digo? O en los años dorados, una cosa, y ella me mira, mamá, ¿en serio? Yo le dije, no, pues no, tampoco, ya casi. Y ella me miró con cara de aterrada, ¿en serio, mamá? Pero esta palabra, esta afirmación, a mí me llena de esperanza y gozo. Porque dice que aún en la vejez daremos fruto, que aún en la vejez nosotros floreceremos, que aún en la vejez tú y yo tendremos bendición de parte de Dios. Amén. Y si yo sigo leyendo lo que dice ese texto de este enunciado, dice, yo lo recuerdo por acá, dice, darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos. Es decir, que hay una promesa de salud para nuestra vida. Vamos a florecer en la salud. Yo no sé cuántos aquí tienen una situación de salud. Y usted necesita florecer este año en la salud. Puede ser en su salud física, puede ser en su salud emocional, puede ser en su salud espiritual, pero usted tiene que tomar esta palabra como una promesa de parte del Señor. Y usted tiene que determinarse a vivir esta palabra, porque esta palabra también habla de proceso y habla de tiempo. Y a veces no nos gustan los procesos, a veces nos gusta rápido, ¿cierto? No nos gusta echar raíces profundas, queremos el resultado rápido, queremos ser millonarios rápido, queremos tener, no sé, bajar de peso rápido, queremos hacer un montón de cosas rápido. Pero bíblicamente florecer toma tiempo. Algunos ya van a decir, bíblicamente florecer toma tiempo. Porque Dios no es un Dios que trabaja por temporadas emocionales. Él es un Dios que trabaja en procesos. Dios ama los procesos. Nosotros no. A nosotros no nos gustan, pero Dios ama los procesos. Porque el verdadero fruto no se da rápido. Para que tu fruto sea permanente, tú vas a ser procesado por Dios. Amén. Diga también amén por eso. Tú vas a ser podado por Dios, porque la poda no le gusta a muchas personas. La poda es lo que Él remueve, es lo que Él quita, es lo que no te está dando resultado. La poda es cuando tú tienes que sumergirte y arrodillarte delante de la presencia de Dios, porque tú dices, esto que está pasando no me gusta, no sé qué pasa, y has intentado toda la forma, Dios comienza a cerrar puertas. A cerrar puertas. ¿Cuántos han vivido eso? Cerrar puertas. Yo lo he vivido y yo les he dicho en varias ocasiones, hoy en día yo agradezco a cada puerta que Dios me cierra. Yo aprendí a agradecer las puertas que Dios me cierra. Y hay personas que Dios también quita porque van a entorpecer el propósito de Dios en tu vida. Dar fruto en la vejez tiene que ver con tiempo. Permanecer en la casa de Dios es una garantía. Escúcheme muy bien. Yo le pedía tanto al Señor que esta mañana muchas personas pudieran recibir esta palabra, y espero que a través de la grabación siga corriendo esta palabra, porque permanecer en la casa del Señor hasta tu vejez es la garantía de crecimiento. La cobertura espiritual nunca te va a limitar, siempre te va a proteger. Mi esposo y yo siempre hemos sabido de la bendición que es tener una cobertura espiritual. Una cobertura es como algo que te cubre, ¿cierto? Pero eso tampoco es mágico, porque usted puede ser parte de esta casa, usted puede tener esa cobertura, uy no, mis pastores son mi cobertura, y usted ser desobediente, pues, como dicen por ahí, yo qué culpa. No va a haber el fruto, no va a florecer, pero sí hay una garantía de que tú te sumerges en esa cobertura. Si tú te sumerges en ese crecimiento, tú vas a poder florecer. Hay personas que han permanecido y han visto un fruto. Hace poco que tuvimos Acción de Gracias, teníamos un testimonio preparado de Nasli. Tuvimos fallas en la comunicación y al final no se dio. Pero yo recordaba, yo le decía a Nadly, qué bonito que tú puedas contar, porque Nadly
Nali creo que está arriba, ¿cierto? Pero voy a hablar de Nali un momento. Algunos la conocen, llegó a la iglesia con un cáncer terminal, Dios la sanó, Dios la restauró, llegó con un montón de deudas, Dios restauró sus finanzas, llegó pidiéndole a Dios cuando Juan Esteban tenía por ahí unos 10 años, no sé, algo así, y decía, Señor, permíteme que él se pueda graduar. Y hace poco Juan Esteban, el hijo de Natalie, se graduó y ella estaba feliz, pero yo entendía la felicidad. Para cualquier otro papá, sí, siempre es una felicidad eso, pero yo sabía que para ella era una doble bendición, porque ella estuvo al filo de la muerte. Allí estuvimos con ella cuando llegaron los médicos y dijeron, firme aquí. Y ella dijo, no, yo no firmo, que sea el Señor. Y el Señor la sostenía. Y así yo puedo contar muchos casos de los que han llegado a esta casa. Y yo en todas las personas que aquí han permanecido en la casa del Señor, yo veo como han ido pasando los años. No digamos que han envejecido porque varios son muy jóvenes, pero yo veo cómo van pasando los años. Hay fotos que tenemos por ahí, ¿no, Caro? Cuando éramos así bien flaquitas todas, y uno como que va como comiendo como más carnita, ¿cierto? Hemos visto cómo las personas que permanecen aún en el tiempo, aún en los procesos, porque han habido procesos muy duros, pero no han soltado, y eso ha hecho que sus vidas estén floreciendo, porque es que Dios valora los principios pequeños. Yo no sé cuál es el principio pequeño que tú estás teniendo en este tiempo, si es de un negocio, si es de una empresa, si es de un empleo, si es de tu familia, si es de un ministerio, pero Dios trabaja y valora los principios pequeños. Dios está en tu principio pequeño, pero hay gente que no quiere ser parte de los principios pequeños. Pero ¿sabes algo? No hay atajos para llegar a lo grande que Dios tiene para ti. Yo sé, yo le decía a mi esposo, yo sé que la gente espera una palabra profética así súper emocional. Y yo le decía, yo sé que la gente está esperando que yo le diga, yo declaro en el nombre de Jesús y usted va a ser rico el próximo año. Pero yo le decía, la palabra que Dios me entregó es una palabra muy cristocéntrica. Es una palabra muy bíblica, es una palabra para dar frutos, es una palabra para echar raíces. Así que todo principio pequeño tiene un valor muy grande delante de Dios. Cuando hablo de principio pequeño, puedo hablar también de una iglesia. Todo sueño pequeño, usted tiene metas y sueños. Si son pequeños, no importa, Dios honra esos principios pequeños. Dice la palabra del Señor en Lucas 16:10, que el que es fiel en lo poco, Dios también lo pondrá en lo mucho. Se me durmió Juan Camilo. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco será honrado en lo mucho. Amén. Usted quiere permanecer con el tiempo, sea fiel con esos principios pequeños. Sea fiel con lo que Dios le ha entregado. Sea un buen administrador de lo que Dios le ha dado, su familia, su empresa, lo que Dios te ha entregado, tus talentos, tus dones. Sé fiel con ese principio pequeño, que Dios va a hacerlo florecer. No todo florece rápido, pero todo lo que Dios planta florece seguro y florece genuinamente. ¿Cuáles son esos sueños que tú necesitas volver a retomar? Y decirle, quizás a veces hemos olvidado sueños que Dios nos dio. Yo les hablaba ahora días a los que estuvieron haciendo el programa de las finanzas emocionalmente sanas. Yo les decía, a veces hemos olvidado sueños que Dios nos dio cuando estábamos pequeños. Pero dijimos, no, eso no se va a cumplir, eso no da dinero, eso no da plata, yo mejor no lo hago. Pero creo que cuando comenzamos a echar raíces en el Señor y a florecer, nos damos cuenta que eso que Dios plantó desde que tú estabas pequeño o pequeña, es un sueño de parte de Dios en tu corazón. Eso que te gustaba pintar, ese arte que tú querías hacer, eso que te imaginabas con un micrófono hablando en público, esa empresa que una vez soñaste, ese trabajo de gerencia que una vez creíste que ibas a estar, y pasó el tiempo y pasaron situaciones y pasaron cosas y tuviste heridas y comenzaste a pensar que no eras capaz, que no podías, pero el 2020-2026 es un año para florecer en ese sueño que ya Dios te dio. Amén.
Denle un aplauso a Dios. La clave para que esos sueños se cumplan en el tiempo es que esos sueños vengan de parte de Él. Usted puede hacer el mapa de sueños tranquilo, tranquilo. Es más, hágalo. Ahora le vamos a dar una noticia, hágalo de aquí al miércoles. Pero usted tiene que tomar un tiempo estos días, esta tarde, mañana, no sé. Usted tiene que decirle, Señor, direccióname. Porque yo quiero dar fruto aún en mi vejez, yo no quiero perder más tiempo. ¿Quién está aburrido de perder tiempo? No, qué pereza, ¿cierto? No estamos para perder tiempo. Queremos dar fruto, pero necesitamos saber cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida en este año. Así que yo creo que Dios va a comenzar a sanar raíces. Yo declaro que esta casa va a traer raíces sanas en tu vida. Yo declaro que van a haber procesos firmes en las personas que están aquí con nosotros congregándose. Yo declaro que el fruto va a ser visible en tu vida. Porque cuando tú tienes un fruto visible, tú puedes dar testimonio de quién es Dios. ¿Sabes por qué es tan importante dar fruto? Porque tú das testimonio del Dios grande que tú tienes. Amén. Cuarta verdad, y vamos cerrando en esta mañana. ¿Para qué florecer? ¿Para qué florecer? ¿Para qué florecer? Yo no sé si ya me adelantaron acá, pero bueno, ya le dieron el chancú. Le estaba haciendo una pregunta. Para proclamar que el Señor es justo. A veces queremos florecer para nuestros propios deleites. Yo soy una convencida que Dios quiere traer en nuestra vida una vida de sanidad, de liberación, de prosperidad. Yo soy una convencida que Dios quiere que nosotros florezcamos en muchos de esos sueños y de esos deseos. Pero hay un propósito mayor y es proclamar a ese Dios justo que tú y yo tenemos. A un Dios que quiere contarle al mundo de lo que Él hace en las vidas. A ese Dios que quiere proclamarle al mundo de la transformación que Él hace en una vida que se rinde a Él. Él no busca personas bendecidas. Él no busca simplemente yo quiero bendecir a alguien. Él busca testigos en esta tierra. Y cuando tú y yo florecemos, cuando tú y yo damos fruto, tú y yo le estamos diciendo a Dios, yo quiero ser un testigo tuyo en la tierra, porque la gente va a decir qué es lo que ella tiene, qué es lo que él tiene. Yo quiero eso que ella tiene, yo quiero la paz que ella tiene, yo quiero la sabiduría que ella tiene, yo quiero el conocimiento que él tiene, yo quiero el liderazgo que ellos tienen. Y tú le vas a decir, ven, yo te doy la fórmula de Jesucristo. Amén. Él es, y ese es su propósito. El fruto no es para exhibición personal. No es para que tú exhibas tu fruto, no es para que tú exhibas cómo estás floreciendo. Es para proclamación de su palabra. Es para extender, expandir el reino de los cielos. Jesús representa el árbol que florece en la cruz. La cruz parecía muerte, pero fue siembra. La tumba parecía final, pero fue proceso. La resurrección fue el florecimiento. Este mismo proceso tú y yo lo tenemos. La justicia de Dios se dio en la cruz para que tú y yo podamos establecer y vivir el reino de Dios. Él quiere que tú y yo podamos manifestar el reino aquí en la tierra. Él quiere que tú y yo podamos establecer ese gobierno de Dios en las familias y en las finanzas. Esta visión no salió porque alguien nos la dictó, no salió porque alguien nos dijo, ay, pastores, pongan esa visión tan bonita. No, esta visión salió porque estuvimos en oración y porque al pastor y a mí el Señor nos mostró esta visión para esta iglesia. Este es un principio pequeño, pero estamos creyendo que esto se va a regar en las naciones de la tierra. Amén. Estamos honrando lo que Dios nos ha entregado. Y si tú quieres florecer en este 2026, vas a tener que rendirte a la voluntad de Dios.
Tú y yo no somos el centro. Cristo es el centro. A veces somos unos cristianos en vez de ser cristocéntricos, somos tan egocéntricos. A veces parece que Dios está obligado a servirnos a nosotros. Y cogemos a Dios como una herramienta para que me haga florecer a mí, para que me dé las bendiciones a mí, para que las cosas a mí me funcionen. Pero entonces cuando no se da, yo comienzo a dudar, ¿de verdad tú sí eres Dios? Pero Dios está probando el corazón de sus hijos. Cuando alguien florece bíblicamente, su vida habla de la fidelidad de Dios. Aún en los buenos momentos, pero aún en los momentos de adversidad. De eso habla la Biblia. Dice que eso es florecer bíblicamente. Florecer confirma que Dios es justo incluso después de procesos dolorosos. Tu historia, tu proceso, tu fruto están proclamando que Dios no te abandona, que Dios cumple, que Dios ha estado allí porque Él no es injusto. Él es un Dios justo. Él es un Dios que hace justicia en la tierra. Dios no te hace florecer para que tú puedas estar mejor, aunque Él quiere que tú estés mejor. Dios te hace florecer para que tú muestres el reino de Dios aquí. Yo de verdad estoy orando para que este año los hijos de esta casa puedan florecer y la gente comience a preguntar qué está pasando en la Nación Reino, amén. ¿Qué está pasando en esa casa? ¿Qué es lo que Dios está haciendo allí? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo fresco? Tenemos palabras proféticas, muchas cantidades. Y yo creo que este es el año donde esa palabra va a comenzar a verse con nuestros ojos. Porque esta ha sido una iglesia que ha trabajado en las raíces. Y a veces el fruto no ha sido tan evidente, no se ha visto tanto, pero sabemos que hemos estado trabajando en las raíces, en lo profundo, porque esta no es una iglesia solamente donde tú vas a venir a declarar una promesa, esta es una iglesia donde tú vas a venir a sanar emocionalmente, esta es una iglesia donde tu alma va a prosperar, donde tú vas a crecer espiritualmente, donde tú vas a ser un testimonio de lo que Dios dice. Yo te invito a que tú no compares más tu proceso con el de nadie. El florecer para ti en el 2026 va a ser muy distinto de la persona que usted tiene a su lado, de su amigo, de su familiar, de quien sea. No compares el proceso, porque cuando nosotros comparamos el proceso es que estamos dudando de nuestro fruto. Cuando dudamos de nuestro fruto es que comparamos. Pero Dios tiene algo específicamente reservado para tu vida. El 2026 no habla de lo que perdiste, no va a hablar de lo que perdiste, va a hablar de la fidelidad de Dios. Yo estoy creyendo que todos los que fueron podados en este año, este 2026 van a florecer en el nombre de Jesús. Van a ver la bendición de Dios, van a poder encontrar lo que Él tiene para ustedes. Quiero ir cerrando con un dato que me pareció muy poderoso. Y es que el año 2026, si tú lo sumas, esa suma da 10. Y resulta que 10 en la Biblia habla de plenitud del orden divino. Ese número 10 habla de totalidad del gobierno de Dios. Así que Dios está llevando a su pueblo a una etapa de orden completo, donde las raíces serán establecidas en Cristo y el fundamento en su palabra, y el florecer va a ocurrir bajo el gobierno de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Póngase de pie. Vamos hoy a declarar que esto que hemos compartido vamos a vivirlo. El grupo de alabanza me acompaña, por favor. Gozo de parte de Dios que Él quiere comenzar a impartir. Tú no puedes florecer si estás en amargura,
si estás en cautividad, si te falta libertad, si te faltan raíces. Así que yo vengo hoy creyendo que el Espíritu de Dios está haciendo florecer cada corazón y cada alma en el nombre de Jesús. Padre, venimos creyendo por tu palabra, por esta palabra, Señor, que tú nos has impartido. Por esa palabra que tú nos has impartido. Padre, yo creo en esta mañana, Señor, que este es el tiempo de florecer. Si usted lo cree, levante sus manos al cielo, que es un tiempo para sentirnos libres en Él. Alaba